buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia al doctor Gonzalo Albán. Él es el flamante consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él ha entrado luego del proceso, recordamos hace más de 2 años, la elección, porque ese fue el mecanismo que se adoptó, la elección popular para llegar al Consejo de Participación Ciudadana, y se ha integrado una vez que fugó, porque hay que decirlo eso, pidió vacaciones y se fugó por Rumichaca, el consejero Augusto Verduga. Antes de hablar de los temas de fondo, porque por cierto, como no hay la presencia de todos los consejeros, dada la destitución que hiciera el Tribunal Contencioso Electoral el viernes pasado, hoy no habrá sesión ordinaria de lo que conocimos en el Consejo, pero lo tenemos en nuestros estudios al doctor Gonzalo Albán. Insisto, antes de hablar de los retos del Consejo, el país quisiera conocer quién es el doctor Gonzalo Albán, que acaba de integrarse, porque hemos vivido en una polarización en el país y decir, o se une a la Liga Azul o va a trabajar por el país. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar aquí. Siempre había visto este programa, pero esta vez estando aquí como participante activo también de esta entrevista. Gonzalo Albán Molestina, como bien me ha presentado, muchísimas gracias, Miguel. Bueno, soy un consultor en temas de gestión de política pública. Soy docente también de algunas universidades del país en materia de gestión de política pública. Confío plenamente que la administración pública puede tener mejoría a través del fomento y de la preparación de cada vez mejores servidores públicos. Desde ahí nace mi formación, mi aporte a la ciudadanía. Y desde este plano también, pues, mi llegada al Consejo de Participación Ciudadana, en donde espero que se alinee a principios ciudadanos de buenas prácticas también de gobernanza y, por supuesto, una eficiente administración pública. ¿Cómo ha visto usted lo que ha ocurrido en los últimos días? Este protagonismo de la Liga Azul, que llegó patrocinado por un movimiento político, lo cual expresamente está prohibido por la ley. Penoso para la institucionalidad del país. Y nosotros podemos recordar en esto un sinnúmero de escándalos que ha vivido el Consejo de Participación Ciudadana y una falta de institucionalidad que afecta también al resto, de valga la redundancia, instituciones del país. Y esto lamentablemente nos lleva a ver que la cultura de participación política, de participación dentro de la administración pública debe fomentarse, recuperarse y por supuesto reavivarse esos conceptos de honestidad. Lo que usted bien ha mencionado es un ejemplo muy claro de lo que no debe hacerse y por supuesto una enseñanza para que quienes pues deciden tomar esta misión de entrar al sector público pues puedan evitarla. Usted llega con su participación y con su voto a contribuir en el rescate de esta institución que ha sido tan golpeada, tan vapuleada, tan inestable, en donde han salido ya no solo los 4 últimos consejeros, sino anteriormente incluso presidentes del Consejo de Participación Ciudadana destituidos por la Corte Constitucional. Efectivamente, y es lo que se ha visto, ¿no? Es lo que hemos vivido a diario, es lo que hemos visto durante los años desde que fue creada esta institución, bueno, desde que se pasó a determinar quienes ocuparían estas consejerías a través del voto popular, ¿no? Esa es una realidad también, factor que debe considerarse. Pero más allá de esto, hablamos también de la falta de madurez de quienes llegan a este espacio, que no tienen la capacidad de lograr acuerdos y que, por supuesto, no cuentan con esa madurez para evitar este tipo de actos, de eventos, de hechos, de sucesos, que finalmente impiden que el ciudadano confíe en esta institución y que la única propuesta que radica alrededor de esta es su eliminación y que lamentablemente pues nos lleva a ver que esta sería la única vía para poder recuperar pues la designación de autoridades desde el plano de la ética, el respeto al debido proceso y demás. Pero tenemos una institución que hacer funcionar y ese es el deber de quienes se suban ahora en esta nueva tanda. Si es que es una decisión pues de la ciudadanía, creo que ninguno de los consejeros debe estar pendiente de cuidar su salario, su puesto o su cuota de poder como algunos creen, sino más bien de dar respuestas a la ciudadanía. Las instituciones deben ser rentables para el ciudadano, es decir, que los impuestos que paga la ciudadanía pues deben ser útiles para que el ciudadano lo vea reflejado en instituciones que funcionan. En ese sentido, ¿cómo rescatar mientras sobreviva el Consejo de Participación Ciudadana que cumpla con el mandato constitucional artículo 208? Ha sido una entelequia la participación ciudadana. También la lucha contra la corrupción, el fomento de la transparencia, de lo único casi que se han preocupado, teniendo metida de mano de la política, de nombrar a los miembros de los organismos de control y tomarse los organismos de control.
Mire, en ese aspecto y como primer punto a lo que usted se refiere, Miguel, empecemos por dar al país las mejores autoridades, la mejor preparación, la mejor capacidad, la mejor experiencia. Y ese es el deber de quienes estamos ahí sentados, pues de contribuir a que eso sea posible, pero no simplemente de alzar la mano, sino de indagar, de preguntar, de conocer quién es el candidato y de exprimirlo de manera tal, y me refiero desde el intelecto, por supuesto, para saber quién finalmente llegará a este puesto que tan representativo es para nuestro país. Pero asimismo también a todas las fuentes, pues que motivan estos candidatos, porque son postulantes dentro de ternas, pues que filtren de manera tal que llegue lo mejor. El país necesita tener a los mejores cuadros en estos espacios. Eso como primera función de designación de autoridades de control. Pero también refirámonos a una parte importante que muchas veces queda de lado, y son los mecanismos de participación ciudadana, observatorios, veedurías, que contribuyen a la transparencia. Esto es importante fomentar, pero también hacer un llamado a la participación, porque de nada sirve que esto esté si no existen actores de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de los sectores empresariales y demás, que se sumen a participar en esto. A mí me encantaría ver, Miguel, y esto es el plano, es el enfoque empresarial también, porque son ciudadanos al fin, pues ver a los gremios participando de manera coordinada en la construcción de política pública desde su objetivo, desde su punto de vista, ¿no? Que al fin y al cabo pueda ser depurado, tomado por la función ejecutiva o no, pero al fin y al cabo hay un trabajo coordinado entre actores desinteresados de la sociedad civil que contribuyen a mejorar la calidad de las gestiones del Estado. En ese sentido, ¿cómo rescatar la lucha contra la corrupción, que también ha estado pospuesta en el Consejo? Punto importante, y por supuesto trabajar desde la prevención también. Hay un programa interesante que se viene dando en el Consejo, y eso reconozco en una labor del presidente del organismo, que se llama, cuyo nombre es, Quien Sabe Participa. Y este trabajo se da para jóvenes de escuelas, de colegios también, en donde se busca promover esta prevención de la corrupción, que es un punto importante. Pero también abrámonos a la lucha directa contra la corrupción, en donde tengamos una secretaría técnica dentro del organismo que efectivamente recepte y procese estas denuncias. Si bien estas deben guardar el sigilo correspondiente, evitar que esto se transforme en un alfil político de alguien y que más bien sean denuncias que sean procesadas y remitidas a las instancias correspondientes para darle tratamiento. Ahora, en esto también es un llamado para que la ciudadanía, sabiendo que estos mecanismos existen, pues puedan tener esto como una vía, como un canal para poder denunciar. Puede pasar que el día de mañana estos hechos no se denuncien y queden en el aire y sigamos viviendo dentro de este marco de corrupción que lamentablemente corroe a todo el país. Doctor Gonzalo Albán, el tema tiene grandes desafíos que usted decía, al menos en el ámbito de designación de autoridades de control. Está pendiente el integrar el Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario de la justicia, pendiente la renovación del Consejo Nacional Electoral, pendiente defensor del pueblo, y pendiente quizás lo que se ha dicho, la joya de la corona, la Fiscalía General del Estado, cuya fiscal general de manera valiente deja la vara muy alta para combatir a la delincuencia, el narcotráfico, la narcopolítica. ¿Cómo procesar esto? Bueno, empezamos con lo que le mencionaba, ¿no? De que las fuentes pues envíen los mejores cuadros. Sin embargo, estamos próximos a cumplir con este calendario. Yo he solicitado al presidente de la institución se me informe el estatus en el cual se encuentran los distintos procesos de designación para sobre esa base partir haciendo un seguimiento pleno a que se cumplan los tiempos correspondientes, porque esto debe cumplirse acorde a un cronograma. Ahora, comparto con usted, será muy difícil superar o encontrar cuadros que puedan ingresar con esa intención de pasar esa vara tan alta que queda en algunas instituciones, como por ejemplo la Fiscalía, pero debemos hacer el esfuerzo por encontrar los mejores cuadros y también, Miguel, el llamado a participar de los mejores elementos también. Lo peor que podría pasar es que no existan opciones o las mejores opciones y toque decidir entre lo menos malo. Eso no le debe pasar al país. En ese sentido, es importante también, además de los nombres que participen, que haya las reglas claras y que faciliten esa designación, que no vengan con trampas, como se ha hecho en determinados casos. El transparentar reglamentos es importante. Habrá que revisar también, una vez que me integro ya de manera oficial al Pleno, si bien es cierto, usted lo mencionó, Miguel, de que esto se da producto de mi principalización, me refiero, producto de la ausencia del señor Verduga, que tomó vacaciones, pero en todo caso ya se ha dado esta destitución y en los próximos días estaré ya principalizado de manera oficial.
Y desde ese día... Perdón, ¿usted se posesionó ante la Asamblea? Yo me posesioné ante la Asamblea Nacional como consejero suplente el 13 de mayo del 2023. Si no tiene ese problema usted. Es correcto, yo no tengo ese problema, pero sí me preocupa, y lo expresé el primer día en la primera sesión con la moción que llevé, que el cuerpo colegiado se ha afectado en su operatividad en vista de que pueden no contar con los consejeros. Y mire lo que estamos viviendo al día de hoy, ¿no? Que no pueda sesionar el pleno producto de lo que se ha dado en materia de destitución. Entonces, es algo que la Asamblea debe regularizar, y es un llamado a la Asamblea también, ya después del exhorto que realizamos, a tomar esto en cuenta para que pueda finalmente realizarse, ¿no? Ya han pasado cerca de una semana en que todavía no se da esta posesión de manera efectiva. ¿Qué piensa usted, mirando desde afuera, lo que hizo la Liga Azul? Hace 15 días, echar abajo el nombramiento del superintendente de bancos, cambiarlo, pese al dictamen de la Corte Constitucional, inobservando eso. Fue la actuación de esa mayoría que entró de manera agresiva. Y lo dije porque mi razón también al ingresar fue la de romper con esa mayoría, lo sostuve y en algunas entrevistas previas lo pude expresar, pero fue una forma, desde un punto de vista, voy a utilizar una palabra algo coloquial, angurrienta, de tener al poder de la mayoría a su favor, ¿no? Y mire, pasó esto y finalmente generó las alertas correspondientes para que puedan tomarse decisiones. Pero adicionalmente, ¿qué hubiese pasado si esto no se hubiese detonado? Para mí es una preocupación importante, porque ¿qué hubiésemos tenido? Una mayoría aún más agresiva buscando más espacios también. Claro. Así que desbaratando todo, tomándose la fiscalía. Ve usted que devolvieron la terna a la Corte Nacional de Justicia. Por ejemplo, y eso es preocupante, ¿no? Porque ya te lleva a ver que efectivamente hay una agenda. Y yo lo he dicho siempre, una agenda de impunidad que lamentablemente ha contaminado a toda esa tendencia política. Y lo veo desde esa perspectiva porque hay que tener en claro algo, ¿no? Pueden haber elementos muy inteligentes dentro de esa tendencia política, pero que al verse contaminados con esta agenda de impunidad, esta agenda judicial de querer tomar y cooptar todas las instituciones del Estado para tenerlas a su favor, pues termina afectando a la naturaleza del orden democrático, ¿no? De la participación democrática de algunos actores que podrían ser positivos en la vida política del país, ¿no? ¿Qué debiera pasar con la terna que devolvió? Una de las acciones de la Liga Azul fue devolver la terna a la Corte Nacional de Justicia. Se habría remitido esta nuevamente con los anexos correspondientes. Ahora oficialmente esta debería remitirse para poder ya procesarse. Recordemos también que está pendiente la terna del Ejecutivo, que en los próximos días debería llegar para ya poder procesar a toda la judicatura, tanto vocales como presidente de la judicatura, que es algo que se encuentra pendiente. Así que para los próximos días esto debería realizarse y por supuesto dar inicio al proceso conforme al reglamento establecido. El primer tema será la integración del Consejo de la Judicatura. Es el más próximo efectivamente. Porque además ya están prorrogados. Efectivamente. La fiscal al final va hasta abril. Es correcto, efectivamente Judicatura será uno de los principales, uno de los primordiales, pero también no nos preocupemos el Consejo Nacional Electoral, en donde también ya hay prorrogados, pero recordemos que al estar en un proceso electoral vigente en curso, pues no se puede dar trámite a esto hasta que finalmente este concluya, ¿no? Entonces, si bien se puede avanzar en el proceso, pero no concluir con este. Pero tenemos algunos puntos pendientes a los que debemos dar celeridad, porque eso es lo que merece el pueblo ecuatoriano. ¿Es posible rescatar mientras sobreviva el Consejo de Participación Ciudadana? Rescatarlo es nuestro deber, o hacerlo funcionar, que es lo que debemos hacer y para lo que hemos llegado. Sin y los el juego de consejeros intereses, debemos llegar a hacerlo, Miguel. Poner autoridades. El país ha vivido malas experiencias. El nombramiento de un Contralor General del Estado que está preso en Miami y ganó el concurso 100 sobre 100. Yo en esto quiero darle un comentario, Miguel, y es que no solamente se trata del proceso de designación, sino del seguimiento cuando ya la autoridad está en su cargo, ¿no? Y aquí hay un rol importante, y es que en el proceso de designación, y yo extiendo esta invitación a los medios de comunicación, a los representantes de la academia, a la ciudadanía en general, a participar de todo este proceso, a seguir también este proceso, a ser parte activa de este proceso para saber que efectivamente se esté dando la mejor autoridad al país, pero también al momento de que éste actúe, pues darle un seguimiento de manera recurrente para saber que efectivamente este fue el mejor. Porque una cosa es ver una foto al día de hoy de alguien y otra cosa es entender a alguien con el poder a su favor de qué puede ser capaz, ¿no? Y cómo este va respondiendo o resolviendo los distintos temas en favor de la ciudadanía. Por ello la importancia del seguimiento, repito, desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación, a fin de transparentar día a día que su gestión sea la mejor y por supuesto el deber de ser transparente y transparentar también pues con la ciudadanía que esto efectivamente sea de esa manera. ¿Qué piensa usted de la creación del Consejo de Participación Ciudadana que se lo hizo en la Constitución de Montecristi? Porque para lo que ha servido penosamente el país ha visto para la toma de los organismos de control. Y
esto con el poder de turno, porque sí atrae el poder que llegue el que llegue a la presidencia, le gustaría tomarse el Consejo de Participación y con ello controlar los organismos de control. Esto no ha sido negativo por las experiencias que se ha vivido. Bueno, recordemos que este experimento inicia efectivamente con la Constitución del 2008. Y recordemos también que hay dos fases, hay dos momentos. Cuando se determinaba por designación, en donde había un concurso de méritos y oposición que llegaba a la determinación de los consejeros, pero finalmente hay una fuerte influencia del Ejecutivo en hay que reconocerlo, hay que verlo de esa manera. En el poder, de turno. Es correcto. Y ahora, un momento diferente cuando estos se definen por el voto popular, a raíz de la consulta popular, del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, y lo que corre después de ¿no? Entonces, vemos al día de hoy una participación electoral también, que lleva a ver a que muchos necesitan o dependen del músculo político para poder ser elegidos. Si nosotros hacemos un análisis de cómo habrían llegado los candidatos, si usted se da cuenta, los candidatos que logran mayor votación, ¿en qué casilla estuvieron? Es una pregunta, usted puede revisar la papeleta de ese entonces y estuvieron en la casilla número 5. Entonces, había una relación directa con el músculo político, entre otros factores más, que les permitió llegar a este espacio. ¿Y eso qué genera? Eso genera deudas, y no necesariamente en el plano económico, sino también del músculo político, repito, que les habría permitido llegar a ese espacio. Y es lo que genera también el compromiso de verse a fuerzas políticas que les impulsaron o les apoyaron en su momento. Entonces, eso rompe plenamente con la aspiración de que se transforme en un ente ciudadano y pasa a tener esta contaminación política que, desde mi óptica, incide negativamente en todas las decisiones. Lo que usted ha dicho, doctor Gonzalo Albán, deudas en lo político para pagar una agenda política que les permite, en este caso, la impunidad. Esto no le hace bien a la institucionalidad. Para nada, no le hace bien al país, no le hace bien a usted, a ninguno de nosotros, ¿no? Al ciudadano que está en la calle caminando, en lo absoluto le hace bien. Y es lo que nos ha llevado a lo que estamos viviendo al día de hoy en el plano de institucionalidad. Y esto, Miguel, no quiero referirme únicamente al plano del Consejo de Participación Ciudadana, sino también al resto de instituciones. Debemos entender que el Estado debe funcionar como un sistema y que al fin y al cabo lo que debe generar es eficiencia y resultados para el ciudadano. Si no tiene una orientación, una hoja de ruta, pues estamos lamentablemente perdidos. Tenemos que recuperar esa cultura, una administración pública eficiente y de poder llevar resultados, repito, a la ciudadanía. ¿Y cómo fortalecer a la institucionalidad que es tan débil? Respetando el orden democrático, fortaleciendo y respetando también al Estado de Derecho. Y también entendiendo a esto como el deber ser de las instituciones, ¿no? El que éstas cumplan para lo que fueron creadas. No encontrar la quinta pata para ver cómo se hace algo que no se debe, sino más bien responder a las atribuciones y facultades que tiene cada institución. Ese es el respeto, es esa la cultura que debe tenerse y es eso lo que debemos seguir fomentando desde las aulas mismas. ¿Cuáles debieran ser las prioridades una vez que usted es integrado formalmente y ya comenzarán a funcionar las tareas del Consejo? Apertura en los procesos de designación, invitación a los distintos medios de comunicación para que participen de las sesiones en las que se determinan estos espacios y por supuesto hacerlo con la mayor rigurosidad posible y exigencia posible para los candidatos o postulantes más bien que lleguen a estos espacios. Eso es un compromiso que queda de mi parte. Adicionalmente, el transparentarlo y dar apertura para que todos estén al conocimiento de ello a través de una comunicación eficiente y que sea fácil de digerir, pero también de llevar a la participación de la ciudadanía a las universidades, a la sociedad civil, a los gremios. Ese es un deber que tengo, que me lo he hecho desde mi fase como candidato al Consejo de Participación Ciudadana y que esta vez nos permitiría aterrizarlo ya en algo palpable. Entre tantos temas más de fomento a los observatorios, veedurías, como también una revisión a los observatorios que actualmente existen para saber si efectivamente están cumpliendo una revisión técnica de la política pública, como también sumar a esto actividades de lucha contra la corrupción, de dar apertura y facilitar el acceso a que los ciudadanos puedan hacer sus denuncias correspondientes. Es un plan bastante amplio, creería yo ambicioso desde mi óptica, pero espero poder en cada avance contar con esta invitación, Miguel, a su espacio para poder seguirle comentando todos los distintos hitos que voy trazando a través de mi tiempo en este cargo. Con todo gusto, el país necesita de transparencia y necesita que funcionen las instituciones. Y no solo lo que usted decía, doctor Albán, la lucha contra la corrupción, sino incluso el artículo 208 de la Constitución dispone, igual que la ley, el que ustedes como consejo sean parte de los procesos. Y hay algunas denuncias que están en la Fiscalía General, algunos que ha demorado tanto tiempo, denuncias de actos de corrupción, que le obliga al consejo ser parte de los procesos. Es correcto. Bueno, y es que es activamente la participación que tiene el Consejo, ¿no? Que debe tener también, y que debe dar seguimiento, porque lo peor que pueda pasar es que queden como simples archivos
en una fiscalía que lamentablemente no da resultado frente a estos casos en específico. Sin embargo, ahí el Consejo debe estar pendiente de dar este seguimiento a que finalmente se lleve esto un resultado, ¿no? Porque lo que peor que podría pasar es que la corrupción termine en impunidad, ¿no? Y la agenda del Consejo, ¿qué va a hacer? Hoy no tienen sesión. ¿Qué aspira usted? Primero habrá que esperar la posesión de los candidatos suplentes para que lleguen formalmente al Consejo. Efectivamente, sin embargo, el día de hoy tenemos una reunión con el señor presidente para poder una bienvenida, si bien es cierto ya me la dio en el Pleno en una ocasión anterior, pero en este caso poder ya ingresar a la institución de manera tal que pueda conocer también las distintas facilidades que como consejero pues tendría para poder desempeñarme en mis funciones. Resulta difícil para unos, para otros quizás no, el llegar sin agenda política. A ver, en este caso, el tener una agenda ciudadana es responder a los intereses de la ciudadanía. Lo hemos conversado a lo largo de esta entrevista. La agenda política es algo que puede girar en torno a los distintos actores que en el Consejo estén, pero no significa que... Una agenda de políticas públicas, no una agenda político-partidista. Refiriéndome a una agenda de política pública, ahí sí, por supuesto, ¿no? Hablamos de una agenda de política pública, de transparentar la información, de promover la ciudadanía, pero también de poder impulsar algunos procesos, ¿no? Y con ello me refiero y vuelvo un poco al ejemplo que le había mencionado en esta entrevista Miguel, sobre la participación del sector empresarial, de los gremios, de la ciudadanía en general, de la sociedad civil, de los grupos de artesanos, porque al fin y al cabo todos somos ciudadanos, ¿no? Entonces, hablar desde esta óptica de cómo vincular al Consejo a esto, de cómo aterrizar el Consejo a esto, para poder desde ahí construir política pública de manera organizada, ¿no? ¿Cómo rescatar también la imagen de una institución tan golpeada en tan poco tiempo? Porque esto deviene del 2008, de la Constitución de Montecristi, cuando se ha visto destituciones, cuando simplemente no ha respondido a las acciones, al punto que incluso entre la ciudadanía, en la última elección, hubo 4 millones de votos nulos y blancos, y el más puntuado llegó alrededor de 1 millón. En este caso debe hacerse un reposicionamiento, ¿no? Así como todas las instituciones, incluso organizaciones, pues tienen un reposicionamiento de qué es lo que van a hacer con una misión, una visión, un plan estratégico, lo mismo debe realizarse en este caso, ¿no? Y poder, desde esa óptica, desde ese punto de vista, pues trabajar en una comunicación, como lo venía mencionando, que sea fácil de digerir por el ciudadano, que se entienda primero qué es, que ese es un deber y algo que ha quedado en el limbo por parte del Consejo, de que se entienda primero qué es y qué hace la institución, y posterior a ello que se vaya conociendo los resultados que estaba teniendo a lo largo del tiempo, pero también con esa cercanía tan importante, llegar a la gente, de poder llevar los mecanismos que se tienen y también de fomentar la construcción colaborativa de política pública. La participación ciudadana empieza en la minga que podemos realizar en el barrio, en donde todos nos ponemos de acuerdo para dejar nuestras calles limpias, pero también puede llegar hacia el diseño de la política pública, en donde todos nos preocupamos por construir una solución a un problema público que afecta a todos. El tema de los concursos, que está abocado y demorado todavía, Consejo de Participación, Consejo de la Judicatura, Consejo Electoral, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, no solo adecuar los reglamentos a los procesos, sino también la participación ciudadana a las veedurías, porque también ha sido en muchos casos un fracaso porque han intentado meterle mano política en esto. Es correcto, y fíjese, uno de los factores ahí que debemos corregir y que debe fomentarse es que no sean pues los cercanos a los consejeros o a los distintos grupos políticos quienes participen de estas veedurías, que puede pasar, sino que verdaderamente sean actores de la academia, los medios de la comunicación, de la sociedad civil, que participen de estos espacios, repito. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos esto? Invitemos a las universidades a participar, vinculemos a la academia. La academia a veces se mantiene un poco dormida en este campo, creo yo que puede ser mucho más activa, y eso es lo que debemos buscar, un fomento a que estos puedan participar, pero también que sepan que tienen la apertura para hacerlo, que no va a ser un espacio cerrado, que al fin y al cabo termine esto resolviendo estos procesos de manera excluyente, sino más bien que incluya a todos para que puedan estar al tanto de cada paso que se dé. En ese sentido, si no hay sesión ahora, usted va a conversar con el presidente. ¿Se espera que la próxima semana haya sesión ordinaria? Es lo que yo espero, efectivamente. Incluso esperaría también que la Asamblea Nacional, pues a través del exhorto que ya realizamos hace una semana, pues haya cumplido esta importante labor de poder finalmente posesionar a los suplentes para que puedan actuar en el próximo pleno. Y también en lo que corresponde a la depuración del Consejo, esperar también el dictamen de la Corte Constitucional, que tiene pendiente con los de la Liga Azul, no obstante que fueron destituidos 3 de los titulares, pero todavía hay una consejera que no ha sido destituida. Es correcto, pero bueno, en este caso
si bien no se le entiende como parte de la Liga Azul, pero sí como parte de esta observación que realiza la Corte Constitucional. Pero votó y este con la Liga seguimiento Azul que realiza, efectivamente, que es el punto pendiente todavía por resolver por la Corte Constitucional, y es lo que estamos pendientes también, así es. Y ojalá la Asamblea procese esto y posesione a los Es su deber, es lo que esperamos también, a fin de no afectar la operatividad del Consejo y sobre todo evitando estas pugnas, ¿no? Porque se veía ya en redes sociales una discusión de quién debía ser el siguiente posesionado. Haciendo el cálculo, por ejemplo, ahí hay un consejero que fue destituido, cumplió ya los 2 años, pero la ley, la LOCEP, dice artículo 15 que no puede volver al mismo puesto un destituido. Es correcto, Miguel, pero más allá de eso, indiferente de quién finalmente debe ser el consejero que deba suplir al destituido, lo importante es que el cuerpo colegiado esté completo. Entonces, de eso... Con titulares y suplentes. Con titulares y suplentes, porque son 7 principales y 7 suplentes, tal cual lo reza nuestra Constitución. Pero ese es el llamado, ¿no? A cumplir con esto y a evitar las pugnas o discusiones que pueden darse en redes sociales en torno a quién va a ser el próximo consejero, sino más bien que puedan de manera madura, y por supuesto respetando el orden democrático y el Estado de Derecho, pues definir quién es el siguiente y que a quien le corresponde pues lo acepte de manera tal y a quien no le corresponde que lo acepte también, pero que eviten que el Consejo nuevamente gire en torno a pugnas, discusiones y provoque más escándalos de los que ya ha venido provocando. Hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto seguiremos hablando, le comprometemos al doctor Gonzalo Albán, hoy consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos el gusto hoy de conocerlo. Sin perjuicio de eso, ¿cuál es su compromiso? Usted nos llega, perdone que le insista, sin ninguna agenda de nadie, ni direccionado por nadie, sino una agenda de país. Así es, apertura, transparencia, pero también participación y ser ese vínculo entre el Consejo de Participación Ciudadana y la ciudadanía, como también gremios y distintos sectores del país, para hacer escuchar su voz, pero también para poder fortalecer el diseño de política pública, que es mi especialidad, como le he mencionado a lo largo de esta entrevista, y en donde creo que el país merece mucho más. Hay problemas públicos que debemos resolver y la forma de hacerlo es con la inteligencia colectiva, y para ello se necesita de la apertura que nos permita construir estos distintos caminos y planificaciones para poder realizarlo. El doctor Gonzalo Albán, flamante consejero del Consejo de Participación Ciudadana, académico, que llega en condiciones en las que está el Consejo de Participación Ciudadana. Muy amable, doctor Albán. Y le comprometemos a seguir hablando aquí con todo gusto. La transparencia es fundamental. Siempre a la orden. Cuente conmigo siempre. Muchas gracias. 7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el ministro de Producción, ingeniero Luis Alberto Jaramillo. Temas de interés: el acuerdo de TLC con Canadá, las relaciones con México y cómo el Ecuador promoverá su oferta exportable. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.